Hola, muy buenas noches. España celebra la Copa del Mundo de Fútbol. 24 horas después de la victoria de la selección española en Sudáfrica, los españoles siguen saboreando un momento histórico que la selección capitaneada por Iker Casillas ha conseguido resolver con humildad. En Vía V nos preguntamos hoy por las consecuencias sociológicas de esta victoria. ¿Ha contribuido a reforzar el sentimiento de españolidad? ¿Va a tener alguna consecuencia esta euforia general? ¿Se han convertido los deportistas en un referente social, coincidiendo con el desapego que generan políticos y dirigentes económicos? Gracias por acompañarnos en este día tan especial para muchísima gente desde la redacción central de La Voz de Galicia. Bienvenidos a Vía V. Bueno, arrancamos este Vía V de hoy de una forma especial. Hace escasos minutos llegaban aquí a la redacción central de La Voz de Galicia los enviados especiales del periódico de La Voz a Sudáfrica. Son nuestros compañeros Turso Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Rubén Ventureira, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Luis Ventoso, buenas Hola, noches. Buenas noches. Bueno, sensación inicial, ¿estáis cansados, recuperados? ¿Cómo fue el viaje? Bueno, el viaje ha sido matador. Salimos ayer del hotel a las 10 de la mañana, la misma hora aquí en España, y bueno, llegamos ahora mismo aquí a la redacción, pero bueno, ha merecido bastante la pena. Bueno, antes de seguir quiero enseñar a nuestros espectadores una serie de cosas que han traído nuestros compañeros desde Sudáfrica. Nos han traído la mascota que utilizaba todo el mundo, no sé qué grado de penetración tuvo esta mascota, y por supuesto las dos bubucelas que allí usaba todo el mundo. Eran tan incómodas las bubucelas realmente. A mí, bueno, que hable Luis. Lo difícil es tocarlas. Tocarlas, Estamos aprendiendo prueba. ahora aquí en el parking de La Voz, y la verdad es que nos lleva un rato porque No es fácil, ¿no? Pero era tan atronador el sonido realmente. Sí, era bastante insoportable, y de hecho lo estábamos comentando que coartaba a la hora de animar al resto del mundo. Los estadios eran muy fríos precisamente por eso, solo se escuchaban las bubucelas. La gente pues pasaba mucho más de cantar y se centraba más en este sonido molesto, que luego ya se ha ido reproduciendo por los aeropuertos en el viaje de vuelta. Ha sido bastante este insoportable. instrumento tocado en el avión a las 5 de la mañana llega a ser realmente desagradable. Fantástico. Nosotros veníamos con un señor de 79 años que ha seguido a España desde 1982 en los diferentes campeonatos. Estaba allí, y el hombre decía que de todos los que había ido desde 1982 es el campeonato en el que menos había animado la afición española. Precisamente lo atribuye un poco a las bubucelas. ¿Pero era la afición española o el resto de aficiones? La holandesa, por ejemplo, ayer animó. No, la holandesa tampoco animó un poquito, Bueno, realmente. Eran más también. Los sillones vacíos del estadio también eran naranjas y parecían que eran holandeses. Sí, pero sí. Bueno, vosotros llegasteis a Sudáfrica el día de la semifinal con España, si no me equivoco, ¿no? Con Alemania. Con Alemania, el día de la semifinal de España con Alemania. ¿Qué pasó en aquel partido? ¿Cómo fue aquel primer contacto con el campeonato? Para nosotros era el partido que todo el mundo consideraba la final, y fue para mí más partido que el último. Una vez que se zanjó eso, ya me parece que todo el mundo estaba muy esperanzado y en que sí, que todo iba a salir bien, ¿no? Luego nos llamó la atención al llegar, yo creo, la modernidad de los estadios del país, la buena organización que tenían. Nos llevaron, bueno, en el autobús con un aparato policial impresionante, sin ningún problema, aunque había dos caras, porque ese mismo día quedaron miles de personas que llegaron ya después del gol de Puyol, porque había jets privados atracados en las pistas del aeropuerto y no dejaron llegar a los aficionados, ¿no? Pero bien, muy bien, los estadios una maravilla. La novedad alentadora de que se podía beber cerveza en todo momento, cosa que en la Liga Española no pasa, y muy agradable. ¿Y la hinchada local por quién iba? Se podía beber cerveza y no ha pasado nada en los estadios, o sea, no se han registrado incidentes. ¿No? Bueno, a lo mejor aquí pasarían si hubiera... No sé. ¿De quién iba la hinchada local? Porque parecía que había una vinculación... Claro, animaban sobre todo a España. En el último partido pues había esta división un poco racial, ¿no? La gente blanca iba con Holanda, y pues los negros iban con España. Los negros y los indios. Los indios, que había muchísimos. Sí. Los indios eran los más españolizados. Sí, vestidos con la camiseta de España y totalmente volcados con de 50 España. indios incluso, todos ataviados de arriba abajo con los colores de España. Bueno, ¿y el acceso a la selección? ¿Era posible establecer contacto con ellos? O sea, esa imagen que se ha creado de gente humilde y próxima y accesible. Para lo que se estila en esos niveles. Luego hicieron una cosa muy bonita, que fue una gran idea, que allí les granjeó muchas simpatías, que es que en vez de recluirse en un hotel de lujo, fueron a una concentración, una población de medio pelo,
era un recinto universitario, como puede ser aquí en Coruña la Universidad Laboral. Estaban allí, todas las mañanas hacían rondas con los periodistas y el que se ponía a la cola, la verdad es que le daban las entrevistas. Incluso los grandes divos, y tenían, sí, yo creo que sí tenían muy buen cartel y que lo hicieron muy bien. Tuvimos ocasión de hablar con Globo Televisión de Brasil y están sorprendidos porque habían entrevistado a Xavi, a Iniesta, y están sorprendidos de lo sencillo que eran, o sea, que había sido entrevistarlos y el juego que les habían dado y lo bien que se habían portado con ellos, ¿no? Que nos decían que habían sido súper educados y están asombrados, claro, le decían, es que Xavi es el mejor jugador del mundo. Y muy normal. Sí, sí. Y el partido de ayer, porque tardó en llegar desde allí, ¿cómo se sentía? ¿Qué iba a pasar? ¿O sea, había la sensación de que sí que podía ganar España o que la cosa estaba difícil? Al principio todo el mundo pensaba que estaba como bastante sencillo. A ver, menos Luis, que lo veía complicado, el resto, e incluso hablabas con los jugadores y sí que había ese optimismo. Luego, cuando se vio el planteamiento de Holanda, cuando se vio que empezaban a repartir y que no dejaban jugar, las cosas pues se fueron complicando y hubo ese momento clave de la parada de Casillas a Robben que fue lo que salvó un poco la final, pero vamos, ya en la prórroga, cuando España empezó a jugar de verdad y se vio de verdad ese toque del que presume la selección, pues sí que estaba todo mucho más controlado, ¿no? El problema eran los penaltis. Pasamos canutas, la verdad es que de hecho por eso la gente incluso alguna lloraba y fue mucha explosión de emoción. Aparte el frío que hacía, que invitaba a abrazarse a cualquier cosa. Sí. Frío horrible. Sí, se levantaba la gente a por una cerveza y le decías a ver si vuelve rápido. De ahí los abrazos posteriores. No, porque hacía mucho aire, que de hecho yo creo que la selección lo hablamos durante el partido en el primer tiempo, eso en la tele no se ve, pero está perjudicando mucho el aire en contra, porque el balón del Mundial también es como es, ¿no? O sea, que el balón del Mundial... Sí, lo decía todo el mundo, que era un desastre. Es como un balón de playa, ¿no? Hay una jugada en la que casi intenta una cesión, devolverle el balón deportivamente a España y casi le marca un gol a Casillas. Sí. Y un poco, el viento en ese momento estaba soplando de un modo terrorífico. O sea, de hecho, nosotros temíamos por la vida de Mandela. Pero bueno, Mandela es que apareció al inicio del partido, le hicieron un paseillo, una especie de carricoche, una especie de papamóvil adaptado, pero después no apareció. Se decía que iba a entregar la Copa del Mundo y no fue así. Sí, pero decían que estaba bastante mal, ¿no? Y que va a cumplir ahora el día 18, creo que es 92 años, está muy achacoso y no contaban, de hecho, que apareciese ahí. Bueno, allí había una colección en el palco porque estaban los sátrapas de media África, estaba Mugabe, estaba allí medio mundo. Podía hacer una redada al Tribunal Penal Internacional, pero bueno. O Garzón. Bueno, ¿y Sudáfrica cómo es? ¿Qué impresión os lleváis de...? Bueno, tiene un poco de todo, ¿no? Cuando íbamos en los desplazamientos por ejemplo, a la zona de concentración de la selección, pues veías terrenos muy áridos, muy abiertos y llenos de, pues, un poco chabola, de latón o materiales bastante pobres, y luego casas más llamativas de ladrillo. Había un poco de todo, pero ya te digo, depende de los barrios donde fueras y de las zonas donde, porque sí que hay esa diferencia, ¿no? Que de la que tanto se habla, de una zona para ricos y una zona para pobres sin apenas clase media, y eso pues es muy evidente. Yo pienso que África ha demostrado que puede organizar un mundial y que ahora su siguiente intención es organizar unos Juegos Olímpicos, y creo que ha demostrado que puede organizar un mundial y por tanto puede organizar también unos Juegos Olímpicos. O sea, África ha sido también un poco campeona, ¿no? En el campo ha sido España, y luego fuera la organización ha sido magnífica. Es cierto que había estos problemas que cuenta Luis con los aviones, pero hoy mismo hemos estado en Barajas y el caos era superior al aeropuerto de Johannesburgo. Pues, inicialmente parece que hubo una cierta insistencia por parte de los medios de comunicación de resaltar ciertos problemas de seguridad. Ellos hacían una apuesta por la seguridad extrema. En Johannesburgo había 40.000 policías más, y de hecho luego hay también la teoría de que hasta los propios ladrones se retrayeron un poco por el país o porque había más policía, y bajó pero brutalmente el número pero la protección era absoluta. Nosotros estuvimos en Soweto dando un paseo, y es que en cuanto te desmandabas y te ibas 2 calles abajo, te aparecía un machaca de 2 metros a devolverte a una zona segura. Al redil, ¿no? Sí. Estaba todo muy vigilado. Tenían muchísimo interés en que quedase todo bien. Se habla de un descenso en Johannesburgo del 70% en el índice de criminalidad durante el mundial. Coyunturalmente, claro. Ahora, por esos 40.000 policías. No, pero lo que dice Rubén es importantísimo, que hayan demostrado que pueden hacer eso bien, con pleno éxito. Ayer con unos juegos luminotécnicos asombrosos, todo una ceremonia de clausura increíble, unos efectos 3D. Y desde el punto de vista deportivo, ¿cómo el juego España, como vosotros habéis seguido? Bueno, nos costó un poco entrar en acción. Esa es la gran selección que todo el mundo dice.
Es que marcaba la diferencia, vamos a ver, hay un tema, que es que el rival jugaba en función de España. España jugaba siempre igual, Del Bosque metía pequeños retoques siempre jugando en torno a la figura de Torres. Torres juega o no y entonces entra Pedro o entra Silva y depende si necesito juego entre líneas o presionar en punta. Y luego el rival, pues como se vio ayer a Holanda, o sea, Holanda es un equipo que tiene dos centrocampistas que reparten patadas, pero no de esa forma bestial que se vio ayer y que tenían que haber acabado, o sea, acabaron con 10, pero podían haber acabado con 8 perfectamente. Condiciona un poco el juego el rival. El único que no cambió de estilo para enfrentarse a España fue Alemania. Se vio un partido abierto, el partido quizá más bonito que ha jugado la selección, porque el más complicado fue el de Paraguay. Y España fue superior, fue increíblemente superior, tuvo muchísimas ocasiones. Ayer lo comentábamos también. Es un partido que acaba 0-0 en el tiempo reglamentario, pero no recordábamos otro con tantas ocasiones desde otra final con tantas ocasiones, quizá desde el 74. Ese yo lo he visto en vídeo, que no había nacido, pero quizá desde entonces del 74 no había otra con tantas ocasiones. Contamos pues hasta 7 claras de España y 2 de Holanda, que en una final es complicado con los nervios donde están y la situación en la que te ves. Luego cuando España ha querido, ha jugado muy bonito, o sea, los goles, las ocasiones, claro, que a veces era demasiado, pero a veces era demasiado, se desesperaba en la grada. Teníamos detrás a De la Red, que ganó la Eurocopa con España hace 2 años, está retirado por un problema de corazón, y lo teníamos detrás muy emocionado, llorando al final del partido, y se desesperaba durante el partido porque decía, pero que tiren, no acaban de ejecutar, de tirar a portería, no querían entrar con el Maradona, que es un bellaco como persona, pero que algo sabe de fútbol, dijo esa frase que tiene algo de razón. España muy bien, pero si ponen las porterías a lo ancho en los costados metería más goles. Pero es verdad que es un equipo que le cuesta un poquito llegar arriba, ¿no? Pero claro, Maradona se fue. Sí. Le metió 4 a Alemania. El equipo para llegar a donde llegó tiene que ser maravilloso, si no es imposible. Bueno, estábamos viendo unas imágenes ahora mismo de esas multitudinarias celebraciones que ha habido en España. Se intuía allí que la cosa podía ser tan gorda como está siendo aquí, porque es que está pasando algo que, vamos, está superando con mucho lo de la Eurocopa, ¿no? Veníamos están muy interesados los familiares de los jugadores, con los que tuvimos ocasión de ir en el autocar de camino al aeropuerto, y nos preguntaba, por ejemplo, el hermano de Puyol o el hermano de Llorente, ¿cómo está España? ¿Cómo está España? Se referían, ¿no?, al ambiente que había allí. Entonces estaban llamando con los móviles. Nosotros yo llamé aquí a Coruña, me decían que parecía como incluso el año que ganó la Liga el Dep, porque había la misma masa de gente, y ellos estaban llamando a Barcelona y decían que estaba abarrotado todo aquello, como si hubiese casi ganado el título al Barça, que de hecho un poco también el Barça ganó un poco este título, ¿no? Bueno, nos han traído también nuestros compañeros una entrada histórica, supongo, para los que sois futboleros. Supongo que esta es tuya, Surso. No, esta es tuya, Rubén. No. Bueno, creo que había una cierta reventa, ¿no? ¿Cuándo se llegaron a ofrecer por esta entrada? Nos ofrecieron 800 euros. Es que fue una cosa curiosa, porque yo estaba escribiendo en un mostrador que no me había fijado, pero ponía delante el tema de la FIFA. Entonces venía la gente, yo no entendía por qué venían a preguntarme si tenía entradas para la final. Y llegó un momento, pero ¿por qué me pregunta todo el mundo? Hasta que alguien me dijo, no, como pone ahí FIFA, y yo, joder, salí a mirar, y uno que yo le dije, no, yo tengo la mía y tal, me dijo, te doy 800 euros por la entrada. Y la quería vender, de hecho, lo que pasa no sí, cantaba demasiado, tenía que ir allí a tal, pero sí, la gente estaba muy interesada en poder, es un acontecimiento histórico. Y luego había algunas sillas vacías, sí que lo notamos y lo comentábamos, que pese a esa demanda, yo creo que se quedaron algunas en reserva para porque compromisos. El aforo creo que eran 92 o 93 y había 81. Había 87 algo. Sí. Pero había mucho español, hubo mucho desplazamiento o no había muchos está lejos Sudáfrica, ¿no? Yo creo que la proporción era como de 3/4 de holandeses y un cuarto español y un cuarto exagerando, porque ahí contamos a los sudafricanos negros y a los indios, por supuesto, que eran mucho. Y también había un pequeño sector de público vestido con camisetas de Sudáfrica. Estaba justo debajo de donde nosotros estamos situados, pero creo que la proporción es 3/4, 1/4. Hay gente que tiene un humor asombroso, porque hacerte un viaje que desde Holanda serán 14 horas, desde aquí 10, ir disfrazado como vi yo uno cuando salíamos con una bata de farales ahí tocando
Otro de 80 años que estuvo de cordobés todo el día. Bueno, Manolo, a Luis Ventoso, leyendo sus crónicas, detectamos que tenía una relación, no sabemos si de amor o de odio, con Manolo, el del bombo. Sí, yo la calificaría de perplejidad. Y no sabemos si ha vuelto a España, ¿no? Sí, no lo vimos más, lo vimos en la semifinal, luego desapareció y también lo estuvimos viendo y es algo destacable el comportamiento perfecto de los aficionados holandeses, así como dentro del campo se liaron a dar patadas. Fuera vimos algunas cosas curiosas. En el aeropuerto hubo aficionados españoles que se comportaron fatal y fueron a celebrar en las narices de los holandeses con cortes de manga, con de todo, provocándoles, y ellos se dieron la vuelta y lo único que hicieron fue aplaudir a los españoles que habían ganado el mundial, hicieron el pasillo. Pues a lo mejor son mejor los aficionados que los futbolistas, porque esa sensación de estopa continua que parece que recibieron los españoles fue así, se vivió eso así en el campo, o sea que era un acoso constante. Con un tal Van Bommel tuvimos que contener a Xurxo porque quería bajar. Sí, es que soy un poco hooligan y sí que hubo momentos ahí bastante tensos. Bueno, estamos ahora viendo la llegada de la selección española al aeropuerto de Madrid, con el capitán de la selección, con Iker Casillas, con esa Copa del Mundo en las manos. Ha sido el protagonista Iker, no solamente por razones futbolísticas. No, yo creo que el protagonista de esta historia son, al final, y lo serán para la historia, para mi gusto, Xavi e Iniesta, ¿no? Son los dos futbolistas que han marcado la diferencia. Bien es verdad que las dos paradas de ayer, sobre todo la primera, habrían cambiado el curso de la historia. Y luego está la bisocial de pasó lo que pasó, pero para mí la historia del Mundial es Iniesta, claramente. Bueno, Casillas hace dos paradas, no solo ayer, sino la de Paraguay. O sea, Casillas mete a la selección en la semifinal, después de ser muy criticado, ese penalti que para contra Paraguay. Y las dos de ayer son impresionantes. Para mi gusto, Xavi ha estado muy perseguido, muy cerrado en tal. A Luis no le gusta nada Villa ha marcado 5 goles, ha metido a la selección, y Iniesta para mí es el mejor jugador del mundo. Bueno, a veces también perdemos la relación de que hay que ponerse en vacío y ver que también hemos jugado con Paraguay y Honduras, que antes de empezar el Mundial son potencias risibles, ¿no? Hombre, Paraguay no le quito méritos a España. Bastante. Paraguay, oye, mandó a Italia a casa, entre otras cosas. Bueno. Y del que no se está hablando mucho y también ha sido protagonista es Del Bosque. Yo creo que se le está ninguneando bastante. Es un tipo que llegó al Mundial, recibió unos palos increíbles después del primer partido. El tío no se bajó de la burra porque sabía que eso iba a funcionar. Es lo que yo decía, que el rival juegue en referencia a España, nosotros vamos a mantener lo que tenemos. Y lo ha hecho perfectamente, todos los cambios acertados. La sangre fría y la forma de relacionarse tanto con la relación social que apuntabas tú antes de la humildad del equipo, es cierto. En la concentración veías que las figuras del equipo español se paseaban por allí y veían a cualquier periodista del mundo y los saludaban atentamente, buenas tardes, hasta luego, que algunos se quedaban asombrados. Tipiño que había por ahí Al Jazeera no daba crédito. Pero es una generación distinta, ¿no? Quizás a otra. A Manolo del Bombo, sí, Manolo iba en el avión de la concentración, así que ahora ya sabemos dónde estaba. Este es el avión, efectivamente. Y ahora ya yo creo que el protagonista, preguntabas por un protagonista, yo creo que el protagonista ha sido el equipo, porque es muy difícil. Estaba ahora repasando mentalmente todos los jugadores de la selección, todos han rendido un nivel sobresaliente, salvo Torres, que venía de una lesión, pero yo creo que todos han dado la máxima nota posible. Entonces yo creo que el equipo es el protagonista, y creo además que antes preguntabas también por el estilo de España. Pienso que España es la selección campeona del mundo que mejor fútbol ha hecho desde Brasil en 1970, que es mucho decir, porque es para muchos considera la mejor selección de la historia del fútbol, ¿no? Y ha reconocido gente que sabe mucho, los alemanes, Beckenbauer, Löw. Digo campeona porque Holanda 74, que era una selección que podía incluso asemejarse con la España actual, y en espectáculo con Brasil 70, no fue campeona, ¿no? Bueno, vosotros que además de escribir sobre esto, sé que os gusta el fútbol también. ¿Qué supone para una persona que vive con cierta pasión esto del balompié haber estado en este momento histórico, en esta final de la Copa del Mundo y en esta victoria de España? Rubén. Pues, hombre, es una emoción muy grande, ¿no? Cuando pita el final del partido, sobre todo el gol. En el gol, ahí yo creo que es un poco cuando ¿Qué hicisteis cuando...? Bueno, fue una cosa, volaron los jugadores, fue una cosa de locura, porque además veíamos que llegaban los penaltis y ya empezábamos el portero, ellos, no sé qué, echábamos cuentas. Claro, Casillas lloraba por eso, ¿no? Y veías porque no vinieron los penaltis. Veíamos incluso que a la hora de cierre el periódico se facilitaba porque no había penaltis, era el principal motivo, euforia. Fue, la verdad es que un momento impresionante. Yo, como hooligan de este tema, no
no he vivido otro momento así en un campo de fútbol, ¿no? Cuando Marc Iniesta fue de, no sé, la gente se abrazaba, lloraba, gritaba. Nosotros teníamos, como decía Rubén, a De la Red detrás, que estaba llorando como una magdalena. Con Gonzalo Miró. Con Gonzalo Miró, sí, no, era sobre todo pareja... la gente mayor, los más históricos era lo que más te emocionaba, porque esos se rompían y efectivamente lloraban desconsoladamente. Periodistas veteranos tipo de Casanova, el periodista catalán, el exfutbolista bueno, está... Claro, o sea que hay la famosa distancia que tiene de... que mantener el periodista con la noticia no se concretó, ¿no? Nosotros sí, nosotros fríos como Dios, decimos así. Sí. Bueno, yo tengo un vídeo que salen ellos dos en el momento en que acaba el partido y... Hombre, si nos lo hubieras dicho antes lo poníamos incluso. Sí, pero bueno, es una grabación un poco cutre hecha con la cámara, no creo que pase el corte. Y se ve en el estadio, vamos, al sector español celebrando el título y estos dos hombres ahí dándole al teclado. Bueno, ¿y hay posibilidad de que esto se vuelva a repetir? O una de las grandezas de este momento... No, pero una de las grandezas de este momento es la sensación de que la posibilidad de que esto vuelva a suceder pues es bastante improbable. Tenemos una selección muy joven, en realidad, salvo, bueno, Xavi va a tener 33 años en el próximo Mundial, no, 33, o sea, 29 y 4, va a tener 33, pero Iniesta es joven, Sergio Ramos es joven, Piqué es muy joven y es el mejor central del mundo, Casillas aguanta otros 4 años más. Hay ciertas, y luego viene Cesc, que no ha tenido minutos y los tendrá más adelante para suplir a Xavi. Bueno, veo que venís con el subidón, ¿eh? Con el subidón de... No, yo creo que, o sea, es muy difícil mantener este nivel. Se ha visto con Francia, que se ha estrellado totalmente después de protagonizar, pues a Alemania le costó volver a pillar el ritmo. Bueno, había que ver a Alemania también con el mejor jugador que tiene, que no puede jugar. Sí, con Müller, pero es gente joven también que va a... Francia se acabó y pues bueno, España si es capaz de mantener un poquito, no digo ganar el próximo Mundial o ganar la próxima Eurocopa, pero estar ahí en las semifinales o tal, yo creo que sí. Una cosa que se ha hablado mucho es esa vinculación o esa capacidad que ha tenido Del Bosque para limar las posibles asperezas que pudiera haber entre jugadores por ejemplo, del Barça y jugadores del Barcelona. Hombre, nosotros el ambiente que detectamos entre ellos era un ambiente de compañerismo absoluto. Y luego Del Bosque lo que ha hecho es acertar en todas sus decisiones, ¿no? Ya desde la lista nos lo decía Perico Alonso, padre de Xavi Alonso, con el que una persona encantadora, con la que hemos tenido ocasión de hablar bastante durante este viaje, y nos decía es que ha acertado en todo, ha acertado en los cambios, ha acertado en la lista. Bueno, lo que pasa es que a posteriori eso es fácil decirlo. No, pero él lo decía ya. Hay una cosa que no se comenta mucho, pero aquí hay también una cierta cuestión de educación. Ahora estas nuevas remesas de jugadores son muchos de las canteras de los grandes clubes y ahí, aparte de cogerlos de muy críos, les dan también una formación, les obligan, por ejemplo en el Barcelona, les obligan a tener una carrera de estudios y tal, y ese porte se nota muchísimo en algunas personas. Xavi se denota muchísimo, Iniesta, este tipo de gente no es el futbolista así de antes, más, bueno, no sé cómo describirlo. Bueno, pues tenemos que irnos a publicidad. Queríamos iniciar este día V de hoy, de este programa de este día tan especial que se está viviendo, que se está celebrando todavía en muchísimos rincones de España, con esta última hora, con estas primeras impresiones de nuestros compañeros de La Voz de Galicia, que han tenido la suerte de disfrutar de esa final del Mundial de la Copa del Mundo y de esa victoria histórica de España, de la selección española. Supongo que os iréis corriendo a casa a descansar, que supongo que os faltan horas de sueño, ¿no? Hay que ir a dormir. Hay que ir a dormir. A celebrarlo, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a publicidad y regresamos en unos minutos con más información sobre fútbol, sobre esas consecuencias sociológicas de esta victoria histórica de España. Minutos sobre las 10 de la noche, continuamos en directo aquí en Vía V, analizando las repercusiones de esa victoria histórica de la selección española de fútbol, que como ya toda España sabe, todo el mundo sabe, ganaba ayer en Sudáfrica la Copa del Mundo frente a la selección de Holanda. Después de esa última hora que nos dejaban nuestros compañeros de La Voz de Galicia, esos 3 enviados especiales que envió el periódico a Sudáfrica, nuestra intención ahora es dar un salto cualitativo en el análisis de la victoria de ayer con 3 personas que son capaces de ofrecer esa otra visión un poco a mayores de lo que estamos hablando. Se trata de Ricardo García Mira, es doctor en psicología, profesor titular de Psicología Social y Ambiental en la Universidad de A Coruña.
Muy buenas noches. Buenas noches. Manuel Fernández Blanco, psicoanalista y psicólogo clínico también en el Hospital de A Coruña. Muy buenas noches. Y María José Mosquera, que es profesora de Sociología de la Actividad Física y del Deporte de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, el antiguo INEF, para que todo el mundo nos entienda. Muy buenas noches. Bueno, para empezar a centrar un poco el debate de esta noche, vamos a ver un vídeo en el que se esbozan algunas de las consecuencias que nosotros creemos que pueden estar sobre la mesa de esta victoria. La selección española ha conseguido más con sus victorias lo que los políticos han logrado en años de debates, mítines y discusiones. La repercusión del Mundial de Fútbol va más allá del ámbito deportivo y la presencia de banderas en balcones, establecimientos y plazas ha mostrado una unidad nacional inaudita en muchos rincones del país. En Barcelona, la manifestación a favor del Estatut del sábado dio paso ayer a la celebración de la victoria de España, que siguieron miles de aficionados. La final tiñó de rojo las fuentes de Montjuïc y dejó que se escucharan cantos como estos en las calles catalanas. ¡España la mejor del mundo! ¡Viva España! Pero si con una palabra se puede resumir el efecto del triunfo de la selección, es autoestima. ¡Hoy hemos ganado! ¡Hemos ganado! Muchos aficionados han ido a trabajar hoy de mejor humor a pesar de haber trasnochado. A ver si todos los años, por este día, Zapatero deja el día libre. Vamos todos más contentos, por lo menos vamos con una sonrisa, sonrisa campeones. Saber que nuestra selección es la campeona del mundo también puede tener efectos económicos como un aumento del PIB, según el estudio del banco holandés ABN. Pero los más cautos siempre quieren recordar que la realidad no es tan fácil. La economía funciona sobre otros parámetros. A lo mejor alguien quiere ir a Lourdes a buscar las soluciones que no encuentra en el Mundial. De lo que no hay duda es de que el éxito alcanzado ayer en Sudáfrica nos ha enseñado que no hay barreras inalcanzables cuando se trabaja duro y en equipo. Y aunque la euforia decaiga con el tiempo, la sensación de haber sido campeones seguro que no se olvidará. Bueno, veíamos esa celebración masiva en toda España. Probablemente ahora mismo se sigan celebrando y repitiendo esas celebraciones en todas las ciudades de España. Ricardo, ¿qué tiene el fútbol? Bueno, el fútbol, Fernanda, pues tiene este tipo de sorpresas, ¿no? Una sorpresa que, por otro lado, pues era esperada. Y tiene también otras cuestiones que es por las que supongo que tú también nos concentras hoy aquí, que tienen que ver con este fenómeno de identificación y de abrazo por parte de un gran número de españoles de todas las comunidades, independientemente de la nacionalidad. Pues bueno, abrazan esta idea, ¿no?, que contribuye a fortalecer la identificación con un único símbolo, ¿no?, que en este caso es España, o que puede ser a través de su bandera, a través de una experiencia vivida, que es ese sentimiento de pertenencia a un mismo país, a un mismo territorio, a un mismo símbolo, ¿no?, que favorece también pues la satisfacción y el autoconcepto positivo, ¿no?, que es el sentido que tiene la identidad colectiva, la identidad que este partido, este resultado, viene a fortalecer ahora. Pero, María José, ¿es distinto el fútbol a otros deportes? ¿Por la relación que puede haber en España con el fútbol o porque sea un deporte en equipo? O sea, esa pregunta de qué tiene el fútbol, ¿por qué el fútbol genera este movimiento espectacular? ¿Te gusta el fútbol o no? Hay que reconocer que es un movimiento sorprendente, digno de ver, ¿no? Sí. El fútbol tenemos que partir que es digamos que el deporte nacional, el deporte que mayor dedicación tiene en horas, en oferta deportiva. O sea, la mayoría de la población de los deportes es el fútbol el que se ofrece, y luego es el deporte nacional. Se le dedica muchas horas a la liga en las programaciones, ¿no? Entonces, evidentemente, tiene presencia en la vida de las personas, ¿no? A lo largo de la liga, los aficionados le hacen un hueco en su vida, y entonces forma parte de la semana el fútbol y también durante el fin de semana. Por lo tanto, claro, en el momento que algo pertenece a tu vida, le das un significado y te vinculas con él, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, cualquier otro deporte podría llegar a conseguir lo que el fútbol ha conseguido en este contexto del que estamos hablando, porque en otros países no es el fútbol el principal deporte, sino que son otros diferentes, ¿no? Entonces yo creo que cada cultura desarrolla aquel deporte por las circunstancias variadas que pueden existir, y potencia más un deporte vinculado
adecuado con sus características de cada sociedad, ¿no? Pero yo creo que cualquier otro deporte colectivo podría tener ese atractivo si tuviera la misma atención o dedicación en los medios de comunicación. Es un deporte colectivo y evidentemente también recoge un tipo de personas más variado que solamente una persona, ¿no? Sí. Estamos viendo ahora imágenes de esas celebraciones multitudinarias. Ayer, como decíamos, media España se lanzó a la calle para celebrar la victoria de su equipo, de la selección española. Mi pregunta, Manuel, es si esta alegría desbordante, esta euforia colectiva es coyuntural, es de hoy, o va a tener alguna consecuencia a medio plazo en esa especie de astenia general que estamos viendo ahora como consecuencia de la famosa crisis. Evidentemente esta alegría no va a perdurar con esta intensidad de modo permanente. De todas maneras, hay un fenómeno de identificación colectivo importante, como se desarrollaba hace un momento, que tiene que ver con una identificación con el ideal que tal vez esta nueva generación de futbolistas representa. Entonces, esto favorece efectos de identificación tal vez inéditos, ¿no? Como una identificación al significante de España, que es también una identificación nueva, porque de algún modo había una asociación casi pavloviana, casi un condicionamiento de la idea de España o de la defensa de España o de los símbolos de España con el franquismo. Y en concreto de la bandera, ¿no? Una relación particular la que hay en España. Especialmente la bandera, sí. Cuando en realidad la idea de España es una idea que está presente, por ejemplo, en los poetas de la generación del 27 de un modo muy fuerte, pero siempre en una cierta dimensión trágica. Entonces el amor a España participaba casi siempre de la tragedia, más vinculada al desastre nacional. Hoy en día tenemos una posibilidad de identificación no al desastre nacional, ¿no? Sino a una cierta forma de éxito nacional, ¿no? Y esto me parece que es una novedad. Pero tampoco pensemos por esto que lo que es la complejidad de lo que se denomina España va a ser modificada. Yo creo que en parte precisamente porque el amor a veces reprimido a esta idea de España está presente, es por eso que los españoles pueden amar muchas cosas a la vez. Bueno, eso es un rasgo de complejidad y de riqueza, ¿no? De riqueza aquí, y a la vez que da una fuerza, porque no es un amor tan fútil. Es un amor trabajado históricamente, como decía, también desde el aspecto de la tragedia. Y son los amores más fuertes, más eternos, los amores ambivalentes, ¿no? Era muy llamativo, no sé si os llamó la atención como a mí, esa imagen de Barcelona. Además ha coincidido esa manifestación del Estatut, que fue el sábado, con esas celebraciones ayer en el centro de Barcelona, la gente gritando Viva España. Parece, bueno, sorprende en cierta medida, teniendo en cuenta la relación histórica que ha tenido en los últimos años Cataluña con el resto del Estado, ¿no? No, pero tiene sentido, porque la identidad es un proceso dinámico, es un proceso que no es para nada estático. Y las personas desarrollan múltiples identidades, de acuerdo a todas las teorías que nosotros como psicólogos conocemos. Pues una persona puede tener una identificación nacional, ¿no?, con España, una identificación autonómica, ¿no?, en ese caso que comentas, con Cataluña, con Galicia, con Andalucía. Y cada identidad es saliente dependiendo del contexto, ¿no? En este caso, la identidad nacional, la identidad con España, ha presentado una saliencia mayor, ¿no? De todas formas, el fortalecimiento de la identidad, de la identificación con el equipo, ¿no?, que representa en este momento pues el interés del Estado, el interés de España, y todos nos sumamos a él, esa identificación también se puede producir, se puede utilizar de muchas maneras, ¿no? Y de hecho, en otros contextos deportivos se ha utilizado, por ejemplo, en el Mundial de Argentina de 1978 o también en el Mundial de Rugby de Sudáfrica en 1995, ¿no? En los dos casos la utilización fue diferente, ¿no? En el caso de Argentina,
se utilizó como una herramienta política para enmascarar pues todo el genocidio que estaba teniendo lugar detrás, ¿no? Durante la dictadura. Sin embargo, en el caso de Sudáfrica se utilizó igualmente como una herramienta política, pero para consensuar dos líneas, ¿no?, de enfrentamiento que existían a causa de la legislación, a causa del apartheid, ¿no? En aquel momento Mandela se implicó activamente, como vimos recientemente en la película de Clint Eastwood, se implicó precisamente porque había un objetivo político claro, ¿no?, en la ganancia de este mundial, ¿no? Y ese objetivo era un objetivo lícito. Y además, como todos hemos visto en esa película y como todos sabemos de la historia reciente, pues ha sido algo, honorable, ¿no? Claro, no hay que denostar la importancia del fútbol. No hay una persona que tiene que ver con la selección española, no es el seleccionador, al que se le atribuyen algunos de los valores que conviene resaltar de esta nueva generación de futbolistas. Es Vicente del Bosque, un hombre que ha hecho de la humildad su bandera, que sabe administrar las derrotas y, lo que es más importante, sabe administrar muy bien las victorias. Nunca se desajusta el gesto ni la corbata. Vicente del Bosque es conocido por su comportamiento sensato ante la derrota. El deportista que pierde, el deportista que cae, tiene la obligación de en el próximo partido buscar la revancha. Y sus festejos comedidos cuando su equipo gana. Yo me quedo con toda una carrera más que con un día, pero hoy es un día feliz. Licenciado en Psicología Futbolística, este centrocampista descubrió a sus 44 años que su futuro estaba en el banquillo. Su perfil bajo le valió el reproche del Real Madrid, que defendió que el técnico salmantino no pasaba la imagen de modernidad que se pretendía dar al club. 6 años después de este incidente, Del Bosque llegó ayer donde ninguno de sus antecesores había podido llegar. Pero eso sí, siempre fiel a su estilo. ¿Quién se acuerda en estos momentos? Hay mucha gente, pero me lo guardo para mí. Defensor del trabajo en equipo y crítico de la estupidez del estrellato, usó el sentido común y la sensatez para enseñar al país que las metas se alcanzan con humildad. No solo es el ganar, porque siempre solo pensamos en ganar, sino que estos tienen principios y tienen unos valores muy importantes para España. Más que de fútbol, lo de ayer fue una victoria de los valores clásicos. Una victoria de los valores clásicos, apuntábamos en el vídeo. María José, Vicente del Bosque es un personaje atípico, un entrenador atípico en su forma de relacionarse con el equipo y de transmitir lo que sucede con ese equipo. Sí, digamos que, desde mi punto de vista, que me centro en lo que sería el análisis de la cultura deportiva, de los equipos o de los entrenadores, pues responde a un modelo denominado, que yo trabajo sobre él, de posmodernidad de resistencia, en el sentido de que incide en el equipo, en considerar la victoria como una posibilidad, pero también la derrota, en apoyar los valores o promover valores de esfuerzo, de sacrificio, de superación, y quizá ha sido un modelo de entrenador o de seleccionador y de cultura deportiva que también ya ha ido apareciendo en otros equipos y también hace unos años, porque evidentemente otros logros deportivos no se habrían conseguido con otros valores diferentes que no fueran estos, ¿no? De la humildad, el trabajo, el sacrificio, ¿no? Y eso en un equipo de estrellas, de chavales jóvenes, pero que están en el foco permanentemente, que tienen unos sueldos multimillonarios, que son el referente de miles o de millones de personas, es fácil, encajan bien esos futbolistas estrella con entrenadores con este perfil. Lo que pasa es que yo percibo un cierto cambio en lo que son los futbolistas estrella, digamos. Quizá hace unos años identificaba más esos futbolistas estrella. Yo estos los veo como más terrenales, ¿no? Evidentemente tienen unos sueldos millonarios y están a un nivel diferente, ¿no? Pero también yo creo que la cuestión de la identidad o de la identificación con la selección se ha producido porque han dado una imagen de equipo, de personas que trabajan, que se esfuerzan hasta el final, que no renuncian a ese objetivo a pesar de ser difícil, ¿no? Y yo creo que ese no es el modelo un poco de la estrella o del ídolo deportivo, ¿no? Yo creo que en ese sentido ha cambiado. Entonces también es un motivo para que la afición realmente reconozca lo que están haciendo, porque evidentemente tienen unos sueldos millonarios
ellos están a un nivel diferente, pero tienen un nivel de trabajo, constancia, sacrificio que si no les llevaría a conseguir esos resultados. Sí, perdona. No, y que la historia en el fútbol nos ha dado otros ídolos, ¿no? Que han subido muy rápido y también han caído, ¿no? Entonces yo ahí no los veo tanto como estrellas, sino que son más equipo, por eso consiguen buenos resultados, porque otros equipos tienen muy buenas estrellas o muchas estrellas que no son capaces de formar equipo y de conseguir buenos resultados. Bueno, esa reivindicación de la normalidad la hacía, por ejemplo, ayer Iker Casillas para justificar ese beso que le dio a una periodista de televisión española, Sara Carbonero, a la que le plantificó un beso, porque como sabemos tiene una relación sentimental. O sea, apelar constantemente a que son chavales normales, aunque no sé si nos lo tenemos que creer que son chavales normales. Ricardo. Bueno, yo creo que ese beso pues no ha sido un beso correcto, ¿no? Sí tenemos que decir la verdad, ¿no? Porque, bueno, la primera sorprendida, aunque todos nos hayamos reído y a todos nos haya en cierto modo gustado, pues la primera sorprendida fue ella misma. Porque ella estaba trabajando, ¿no? Es verdad que son humanos y es verdad que también, bueno, en un momento en que se acaba de ganar un mundial, pues cualquiera es capaz de tolerar o permitir una cosa como esa, ¿no? Pero si no fuese el mundial o si no fuese un contexto, una circunstancia como esta, pues lo normal, pues claro, hubiera sido el malestar que experimenta una mujer cuando alguien, bueno, pues se aprovecha de su fama para, bueno, quiero decir que no la echen de puesto de trabajo, ¿no? Por permitir hacer algo así, porque su novio pues, es un jugador que acaba de ganar el mundial. Es una sensación extraña. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que también hay que relativizarla. Objeta, Manuel. Porque creo que siempre hay un riesgo de entrar en un cierto neopuritanismo en este tipo de cosas. Creo que admite otra lectura todo eso. Para empezar, sería la afectada la primera que tendría que decir si es algo que le contrarió o no. Pero en la selección española estuvo presente el amor. Y de hecho, el amor mueve mucho y mueve también a las masas. El vídeo de Sara Carbonero con el beso, con Iker Casillas, fue visto por 500.000 personas en 12 horas. El gol de Iniesta fue visto por 15.000. Es decir, parece que todavía el amor mueve más que el fútbol. O la combinación de ambas cosas mueve más. Tenemos el ejemplo contrario en la selección francesa, que estuvo penetrada por un escándalo de unas relaciones bastante sórdidas, con prostitución, etcétera, incluida, y que pienso que fue uno de los motivos que llevó al desastre a esa selección. Al final los grupos humanos participan del registro del amor, participan del registro de los goces más o menos confesables, y eso altera profundamente el funcionamiento. Entonces yo me quedaría con que el amor ha triunfado, no ha desconcentrado, a pesar de lo ha triunfado. Y también creo que es importante retomar esto para ver cómo cada grupo humano reproduce el síntoma del líder. A colación de lo que comentábamos sobre Vicente del Bosque. Vicente del Bosque es un hombre sabio. Él podía entrar hoy como los generales triunfantes en Roma, bueno, que a todo esto llevaban detrás en el carro un esclavo que al mismo tiempo que le sujetaba la corona de laurel les decía: no olvides que eres solo un hombre. Esto a Vicente del Bosque no hay que recordárselo. Él sabe... Hay una diferencia entre Vicente del Bosque e Iker Casillas, ¿no? Que Vicente del Bosque administra muy bien sus emociones. Iker Casillas ha demostrado que no las administra del todo bien, sin querer acusarlo. Sí, pero... es imposible acusar a una persona por besar a su novia. Sí, o sea, sí reconocerás que bueno, a lo mejor hay otros debates también, que era el papel que a lo mejor un determinado medio de comunicación juega a la hora de decidir por qué decide un medio de comunicación poner a esa persona. En cualquier caso, pienso que el amor ha alterado menos que otro tipo de circunstancias, ¿no? Y que me parece que Vicente del Bosque es un hombre que realmente se integra, yo diría, en esta línea postmoderna, ¿no? En el sentido de que ha conseguido forjar un grupo de trabajadores, efectivamente, independientemente de los sueldos millonarios, ¿no? Que ese rasgo del que él participa y de la humildad ha sido transmitido.
Entonces, tal vez la roja, nombre que a algunos les disgusta un poco por las posibles connotaciones ideológicas, en realidad sí es un grupo de proletarios en cierto sentido. Y el proletario mayor Iniesta, ¿no?, hijo de un albañil y artífice de la victoria de España. Entonces creo que algo de este estilo, que probablemente tiene mucho que ver con la propia biografía de Vicente del Bosque, que hoy en el paseo triunfal iba acompañado de su hijo, de uno de sus hijos, y que de algún modo es una imagen que ayuda a desterrar muchas vanidades. En el momento de mayor triunfo, mayor gloria, presentar eso es un antídoto contra la vanidad. Bueno, pues sí, vamos a ver un vídeo un momento que me gustaría para seguir avanzando, que es que inevitablemente los políticos no han dejado pasar la oportunidad de sacar rédito, no sé si electoral o de qué tipo, a la victoria de España. No solamente a la victoria, a esa explosión de júbilo general que antes comentábamos, sino a esos valores que se le atribuyen a la selección española y a su seleccionador. Vamos a escuchar una pequeña selección de lo que han dicho algunos de esos políticos en el transcurso de las últimas horas. España pode conseguir moitas cousas se xoga xunta e se ten un bon entrenador. Enhorabuena a todos. Su éxito, su triunfo simboliza el triunfo y el esfuerzo de generaciones de jugadores y se une a los numerosos éxitos cosechados con el mejor de los juegos por el deporte español. El mejor pulpo es el pulpo gallego, y el pulpo más intuitivo y que mejor predice lo que pasa es Paul. Fantástico está. ¿Qué quiere que le diga? Iba a decir inolvidable, pero evidentemente es inolvidable, claro que sí. Bueno, Rubalcaba, con esa cara de inolvidable. Te estaba interrumpiendo, María José, ¿ibas a apuntar alguna...? No, quería añadir un par de cualidades del Bosque al hilo de lo que decía Manuel, ¿no?, que me parecen muy adecuadas para ese profesional del que estábamos hablando, ¿no?, que habla lo justo, y yo creo que eso es difícil en estos tiempos, y digamos, yo creo que sabe escuchar, o por lo menos, digamos, al hablar lo justo y necesario, también da pie para que otros puedan manifestar sus opiniones, ¿no? Entonces, esa prudencia y ese talante creo que demuestra una inteligencia también para trabajar con un grupo de personas brillantes, ¿no? Que no debe de ser nada fácil. ¿Hasta qué punto esta forma de gestionar los éxitos va a obligar a los políticos a reconducirse? ¿Va a haber algún efecto imitación por parte de los políticos o no? ¿O se va a quedar en estas declaraciones oportunistas que acabamos de escuchar? Bueno, es una comparación difícil de hacer, pero fácil de aventurar también, porque como bien comentaste, hay unos valores que surgen de ese trabajo conjunto, ¿no?, y que nos ha trasladado el equipo a todo el mundo. Cualquiera puede entender que el juego bien hecho, bien planificado, bien coordinado, y los jugadores bien seleccionados, pues dan un resultado positivo que toda España ha valorado dentro del conjunto de la victoria. Pero también es verdad que los políticos no van a abstraerse tampoco de sus prácticas habituales, ¿no?, haciendo oposición, formulando las labores de control al gobierno, que son formas que no se van a alterar, sobre todo en un contexto democrático como este, ¿no?, y tan descentralizado. Quizás en un país donde la cuestión democrática estuviese algo más cuestionado, sí se podía dar una mayor utilización, que aquí es más difícil de hacer. Y yo creo que los políticos también se van a resistir a tomar esas notas en términos de decisiones, ¿no?, que tengan un impacto en la política práctica, como puede ser, por ejemplo, pues vamos a tomar nota de todo este ejemplo, ¿no?, de cooperación, todo este ejemplo de unir fuerzas para salir de la crisis o para sacar un problema adelante. ¿Eres pesimista con que eso se produzca? Yo creo que sí, porque al final se van a imponer los valores, por una parte los valores partidistas, de los que están en la oposición querrán seguir acosando para tomar el poder, para desgastar al gobierno, y los que están en el gobierno también les interesa que el sistema no se desestabilice ni tampoco se contamine con algo que ellos no controlan, que es una identidad nacional que surge de manera temporal, momentánea, y en la que los medios de comunicación, no cabe duda,
que pueden tener una influencia importante en la medida en que mantienen esto en la opinión pública. Nos quedan 2 minutos para ir al siguiente bloque de publicidad. Me gustaría introducir una palabra nueva en este debate, que es la palabra felicidad. Hoy, cuando los futbolistas de la selección española aterrizaban en el aeropuerto de Barajas, había una gran pancarta que ponía algo así como bienvenidos a un país más feliz. ¿Qué importancia tiene la felicidad para un pueblo? Un acontecimiento como este, ¿en qué afecta a un pueblo? Sí, evidentemente ayer todos fuimos un poco más felices y hoy seguimos siéndolo. Pero también creo que sería un error confiar la felicidad a un resultado deportivo, por muy brillante que sea, ¿no? Por otra parte, el concepto de felicidad es un concepto que es difícil aplicar a las masas, ¿no? O a la nación, a pesar de que en la Constitución de Estados Unidos y en el preámbulo del Estatuto de Cataluña está la felicidad de la nación como una premisa. Yo creo que sí es cierto que cierta euforia, cierto optimismo, que haya un éxito que pueda ser vivido colectivamente, hace que la dimensión trágica, incluso autopunitiva sobre nosotros mismos como colectividad, disminuya un poco. Esto es lo que explicaría fenómenos como la posible relación de este éxito con una cierta reactivación del consumo o incluso del PIB, como se menciona. Sí. Porque cuando la vida sonríe, en general la gente considera que todo puede ir mejor. Y esto produce fenómenos subjetivos, por supuesto no para aquel que tiene que ir a buscar la comida a Manuel, tengo que cortarte porque tenemos que irnos a publicidad. Regresamos después de unos minutitos. Por cierto, pueden participar en directo en este debate, como todos los días, ya lo saben. A la vuelta les recuerdo los canales para participar en el programa de esta noche, en el que estamos tratando de hablar de fútbol, pero desde otro punto de vista. Unos consejos, como decía, y regresamos en Vía V. 11 en punto de la noche, continuamos en directo aquí en Vía V y como estamos en directo saben que pueden participar, ayudarnos a construir este programa a través de las vías habituales, enviando un SMS al 25522 y si no dejando sus reflexiones, sus comentarios en la dirección de correo electrónico viav@vtelevisión.es y si no en nuestra página de Facebook. Decíamos que la celebración en España de esa victoria de la selección española en el Mundial de Sudáfrica es evidente, hay miles de personas todavía en la calle apurando ese momento histórico, pero ha habido otros países en los que también se ha dejado notar esa victoria de la selección. Hay unos que nos caen de cajón, en los que hay una tradición futbolística evidente, pero hay otros en los que esa tradición es más sospechosa. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos. En Nueva York está en estos momentos, en Brooklyn concretamente, Victoria Toro, corresponsal de La Voz de Galicia en la ciudad de los rascacielos. Buenas noches. Hola, buenas noches para vosotros. Buenas noches, buenas tardes para ti, efectivamente. Bueno, ¿se ha seguido este mundial de fútbol en Estados Unidos? Pues sí, sorprendentemente, para lo que es Estados Unidos con el fútbol profesional, se ha seguido. Se ha seguido tanto que sabéis que en Nueva York, por ejemplo, hay muchísimos bares y muchos restaurantes. Bueno, pues el 90% de ellos tenían carteles en sus puertas anunciando el partido de la jornada, no sé si para traer clientes o para informar a sus clientes habituales. Otra de los síntomas que comentábamos antes es ese gesto que ha habido en Nueva York, en concreto en el Empire State Building, uno de los edificios más simbólicos de la ciudad, que ayer aparecía iluminado con los colores de la bandera española y que me contabas antes que ha vuelto a ser iluminado ahora, o va a ser iluminado esta noche otra vez, ¿no? Va a ser iluminado esta noche. El Empire State ilumina de vez en cuando la parte más alta del edificio con colores emblemáticos o simbólicos de algo. Por ejemplo, el 4 de julio pasado, como es lógico, que es el Día de la Independencia de Estados Unidos, lo iluminaron con los colores blanco, azul y rojo, que son los colores de la bandera estadounidense. Bueno, pues anoche se iluminó de rojo y amarillo en honor de España, pero lo que es sorprendente es que esta noche han anunciado que lo vuelven otra vez a iluminar de rojo y amarillo en honor de la victoria española en Sudáfrica. Hablabas antes de que te sorprendió esa presencia de carteles anunciando los partidos, pero ¿se habla hoy de la victoria de España?
Se habla hoy, sobre todo, en los medios de comunicación se habla mucho y entre la gente, los estadounidenses menos, porque España les pilla muy lejos y el fútbol tampoco es un deporte que aquí esté muy arraigado. Pero sí que se habla, por supuesto, entre los españoles que vivimos en Estados Unidos, ya os podéis imaginar que sí. Además, hay muchos hispanos que han vivido la victoria como propia, claro. Hispanos de Latinoamérica, que también el tema del día ha sido la victoria española en Sudáfrica, y luego estadounidenses a los que el fútbol les gusta, que ya os digo que no son demasiados, pero sorprendentemente en este Mundial han sido muchos más de lo que era de esperar. Bueno, durante el Mundial, periódicos como The New York Times han hablado del interés que podría tener Zapatero, en concreto una victoria de la selección para amortiguar el impacto de la crisis y su complicada situación como presidente del gobierno. ¿Está muy deteriorada la imagen de España en estos momentos en Estados Unidos? En estos momentos yo creo que se ha recuperado un poco. Estuvo muy deteriorada cuando la crisis de Grecia estalló en todo su apogeo, que se empezó a hablar de la posibilidad de que España, Portugal o Irlanda fueran detrás. Ahí hubo una semana en la que sí que los medios de comunicación, incluso la gente te preguntaba, y sí que la imagen de España de repente se deterioró muchísimo. Yo creo que desde entonces se ha recuperado periódicamente, sobre todo porque Estados Unidos tiene muchos problemas internos, muchos problemas propios, se están metido en 2 guerras, tiene unas elecciones en noviembre que te preocupan mucho. Un vertido importante en el Golfo de México, efectivamente. Exactamente. Entonces, ya sabéis que en Estados Unidos los temas de fuera interesan bastante menos que los propios. Y yo creo que no sé si la situación, la imagen se ha recuperado o simplemente se ha borrado un poco del panorama inmediato. Bueno, pues muchísimas gracias, Victoria, por esa última hora desde Nueva York, con esa novedad que nos contaba la corresponsal de La Voz, de que parece que por vez primera en la ciudad de los rascacielos ha habido un cierto interés en el seguimiento de este campeonato. ¿Contribuye la victoria de España que ese interés en países que tradicionalmente culturalmente no tienen interés en el fútbol suba ese interés? O sea, mundiales como la Federación de Campeonatos como el Mundial de Fútbol contribuye a que ese interés se eleve. En Estados Unidos, evidentemente, es un país en el que el fútbol, tal como nosotros lo conocemos, no es el deporte nacional que predomina, ¿no? Sin embargo, sí, por ejemplo, el fútbol femenino tiene presencia, ¿no? La retransmisión, el seguimiento en los medios de comunicación, evidentemente va haciendo que penetre en la vida de las personas esos deportes, ¿no? Y nos acostumbramos a determinado deporte y entonces nos gusta, ¿no? Por lo tanto, sí que es posible que con las retransmisiones de los mundiales, la vinculación con algún equipo en concreto se manifieste, crezca ese interés, pero después, evidentemente, en las ofertas deportivas, en las actividades que se realicen, tiene que ir todo en la misma línea, si no es un interés que fluye pero que vuelve a desaparecer, ¿no? Una cosa que me interesa abordar con vosotros es cómo gestiona un deportista, un chaval de la selección que tiene pocos años, cómo gestiona un éxito de esta envergadura, o sea, cómo procesa una cabeza de un hombre muy joven, esta atención planetaria y esta lisonja permanente que supongo que requiere de ciertos mecanismos para no perder el rumbo, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? Bueno, no cabe duda que el éxito tampoco llega de la noche a la mañana. Los jugadores de la selección en un primer momento son seleccionados, han participado muchos de ellos en otros campeonatos, es decir, llevan en la élite del fútbol o en la élite del deporte desde hace tiempo. Ahora consiguen este galardón, que es uno de los galardones, es el galardón máximo, ¿no? Ser campeones del mundo los pone en una circunstancia donde sus emociones pueden llegar a otro nivel, ¿no? Pero yo creo que finalmente los jugadores también son conscientes de que el éxito tiene que repartirlo a lo largo de toda su vida. La vida activa laboral de un jugador es muy limitada, es muy cortita, ¿no? No sé, probablemente María José lo sepa mejor, pero yo no soy un experto, pero no sé, no creo que vaya más allá de 10 años, ¿no? Como media, ¿no? Entonces, claro, significa administrar toda tu vida en 10 años, ¿no? Y dejar inversiones para el resto, ¿no? De manera que, no creo que haya grandes dificultades en lo que se refiere al éxito, ¿no? El éxito, que por otro lado es un componente importante de la identificación que él no maneja, pero sí influye en los ciudadanos, ¿no? Que se identifican con el éxito como forma de
como forma de mejorar su satisfacción, de mejorar su optimismo, su disposición ante la vida. Y esto hay investigaciones que demuestran que está muy relacionado con la felicidad de la que hablabas antes, ¿no? La gente es más feliz cuando está más identificada con el grupo, con el éxito, con motivos, con símbolos, ¿no? que les hacen ser más optimistas o estar más encarrilados en la acción, ¿no? que conlleva ese grupo al que pertenecen. Bueno, veíamos antes, nos contaba nuestra corresponsal en Nueva York, de esas celebraciones o de esa sorpresa por el interés manifestado por los norteamericanos por este Mundial de Fútbol, pero por supuesto en Galicia también hemos celebrado la victoria de la selección española. El gol de Iniesta desató la euforia en toda España y las ciudades gallegas no fueron una excepción. En Vigo, la Puerta del Atlántico cobijó a miles de aficionados en Plaza América que no se libraron de un buen baño. En A Coruña, los aficionados tomaron las zonas más emblemáticas de la ciudad bajo el estruendo de las ya célebres bubucelas. Y en Santiago, la Plaza Roja fue más roja que nunca, teñida por las bengalas que iluminaban la noche compostelana. El ruido no cesó hasta altas horas de la madrugada y la hinchada española pudo disfrutar de la anhelada victoria que para muchos significó un desquite con la historia. ¡Por fin! ¡Nos lo merecemos! ¡Muy emocionante! ¡Muy felices! ¡Único, histórico! ¡Afónicas y orgullosísimas de la selección! El pulpo Paul, es un genio, macho. Es un genio. No para una. Que me haga una quiniela. El cefalópodo estuvo también en la mente de muchos en una noche que queda ya para la historia. Bueno, yo la verdad no recuerdo un acontecimiento próximo e inmediato en el que tanta gente de una forma tan coordinada casi saliera a la calle, ¿no? Yo no sé, he hecho la vista atrás y no recuerdo, no sé si vosotros recordáis de una forma así más o menos inmediata una explosión colectiva tan conjunta, ¿no? Creo que el triunfo del Depor en la Liga, pero bueno, fue en Coruña, fue en Coruña, ¿no? Efectivamente un fenómeno mucho más local, ¿no? Claro. Pero creo que despertó una pasión tal vez incluso superior, ¿no? Sí. Por la proximidad, por una identificación lógicamente mucho más próxima al ser el equipo local, ¿no? Y esa identificación, insisto, ¿se va a quedar aquí o va a permanecer en el tiempo de alguna manera? Yo creo que va a seguir sus avatares. Efectivamente, esta identificación es una identificación importante. Además, marca un hecho generacional que creo que tal vez las generaciones actuales están menos contaminadas por toda una serie de prejuicios de lo que nosotros podíamos estarlos, por nuestra historia, por los acontecimientos sociales y políticos que nos tocó vivir. De todos modos, España es una realidad muy problemática, digamos, como nación. Y creo que las dos cosas, por ejemplo, que antes se mencionaban, la manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional por el Estatuto catalán, es tan verdad como lo que ocurrió con el triunfo de la selección en Cataluña. Las dos cosas son verdad. Y una persona puede vivir en el conflicto y una comunidad también. Y a veces las identificaciones son lábiles. Solo las identificaciones particulares, las identificaciones que realmente nos marcan en nuestra historia personal son absolutamente permanentes, ¿no? Por eso, un poco añadiendo algo a lo que decía Ricardo hace un momento, ¿no? ¿Cómo reacciona, por ejemplo, una estrella del fútbol al éxito? En función fundamentalmente de su historia personal y de su personalidad. Reacciona muy diferente Iniesta que Cristiano Ronaldo. Claro. Es decir, hay personalidades tan narcisistas que no pueden tolerar la ausencia de éxito. Eso supone una quiebra de su imagen tan importante que suscita inmediatamente la agresividad. El escupitajo, por decirlo. Sí, sí. Mientras que otros están forjados de otra manera, ¿no?
y pueden tolerar la falta, el no todo, que el éxito no siempre acompañe. Yo creo que eso se labra en la propia historia personal. Es fundamentalmente tener los pies en la tierra, que se dice de muchos grandes deportistas. En el caso de Nadal, por ejemplo, que siempre se menciona ese tiro permanente hacia la realidad, ¿no? Que probablemente viene de su familia. De su familia, de su pueblo, de su comunidad, de su arraigo, a pesar de ser un hombre universal. Ese arraigo se percibe. María José. Sí, es que cómo resuelven el éxito, cómo lo llevan, ¿no? Yo creo que estas personas que forman la selección, los valores sobre los que se sustentan son valores que les ayudan a vivir ese éxito o esa ausencia de éxito en un momento determinado, ¿no? Que no ha pasado lo mismo con otros jugadores en la historia, como puede ser Maradona, o deportistas que no han entendido las cosas. Hay muchos juguetes rotos, ¿no? Y sobre todo porque han ascendido muy rápidamente y luego se han caído, ¿no? Creo que también Luis Alberto, que había jugado hace años en el Barcelona. Con las drogas, posteriormente. Claro, entonces realmente ahí todo depende de cómo sea tu jerarquía de valores, de cómo sea esa cultura que sobre la que tú estás trabajando, ¿no? Y con respecto a las identidades de las que hablabais antes, yo esa complicación, ¿no? Es lo difícil que es compatibilizar dos identidades. Yo creo que los jugadores lo resuelven bien, porque ellos en sus equipos tienen sus colores, su bandera, su himno, tienen toda esa simbología, se entregan en ese equipo, y cuando juegan con la selección tienen otra vez unos colores, un himno, un equipo, una bandera distinto, y compatibilizan esas dos, ¿no? Entonces, para mí es un síntoma de equilibrio y emocional y de salud mental, el ser capaz de compatibilizar esas dos identidades, que realmente yo creo que en este país, con esa aparición de las banderas, que a todos nos ha sorprendido, yo creo que tenemos ahí unas heridas que tenemos que de algún modo resolver, porque no es una combinación que se resuelva fácilmente. Bueno, nos queda simplemente 1 minuto y medio de programa, tenemos que despedir, pero os voy a dar la oportunidad, por supuesto, de hablar del pulpo Paul. Nos ha llamado la atención que este cefalópodo se haya convertido casi con Iniesta en uno de los protagonistas del Mundial. Un pequeñín comentario que nos tenemos que marchar. Ricardo. Bueno, quizás un poco volviendo así a algunas de las cosas que discutimos a lo largo de hoy, nosotros necesitaríamos un pulpo que tuviera 17 tentáculos, ¿no? que mantuviesen esa unión, ¿no? en España, ¿no? Que ahora se fortalece con una identidad común, provocada por un evento deportivo. Y se sacase algo en limpio, ¿no? Para salir de esta tremenda crisis en la que estamos. Pues una última. Manuel, ¿coincides con Ricardo? Sí, eso sí. Pienso que el pulpo Paul es el oráculo de Delfos de la modernidad, ¿no? En realidad el ser humano siempre necesitó del oráculo. Tenemos muy poco tiempo, o sea, nada. Y me parece que quizás hemos perdido algo, porque el oráculo antes era un mensaje enigmático que había que interpretar. Ahora le hemos dado el poder del oráculo a un pulpo mudo. Bueno. María José, una última. Bueno, pues que en esta sociedad tan como racional y tecnológica, muy avanzada, todavía seguimos recurriendo a componentes mágicos, ¿no? Y ante la incertidumbre, pues nos sentimos inseguros y siempre buscamos, pues igual que el horóscopo o otro tipo de recursos, hemos inventado en este caso ese recurso tan gracioso. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias de verdad por vuestra participación. Creo que habéis aportado entre los tres cosas muy interesantes a este debate, que yo creo que no ha hecho más que abrirse con esa victoria histórica de la selección española de fútbol. Nosotros nos marchamos hasta mañana, será a partir de las 10 de la noche, como siempre, en directo, mañana con el consejero de Cultura, con Ricardo Varela, al que haremos una entrevista. Una novedad, en cuanto acabe este programa, una estupenda noticia para todos los seguidores de la mejor serie policíaca de la historia de la televisión. Comienza hoy el Maratón de Wire. Las personas que quieran ver seguido, casi sin interrupción, día a día, los capítulos de esta serie podrán empezar a verla hoy, aquí en V Televisión. Mientras tanto, ya saben, sean felices. Les dejamos, por cierto, hablando del pulpo, con algunos de los hits que han empezado a aparecer en YouTube. Canciones de todo tipo que se han hecho para dedicarlas a este cefalópodo tan especial que, por cierto, quieren llevar hasta Ocarballiño las autoridades locales para que animen la Feria del Pulpo de este año. Buenas noches y hasta mañana. We
marcar. Que salude al campeón, ese fútbol, que salude al campeón, ese fútbol, que salude al campeón. Encarnado en un